Dios es bueno. Bueno, vamos a orar un segundito. También vamos a orar por los alimentos, así vamos a pedir que no engorde. Así que, y vamos a empezar con esta parte tan linda. Vamos a seguir los power que faltan de servicio. Y después vamos a ver si empezamos con vida. ¿Se acuerdan que el Evangelio tiene 4 componentes? Perdón, vida, libertad y servicio. Bueno, oramos. Señor, gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo hoy nos esté hablando, nos esté instruyendo, iluminando, Señor, con respecto, Señor, a estos 4 componentes del Evangelio. Queremos que tu Evangelio nos haga libres, que tu Evangelio, Señor, nos dé esa vida nueva, que tu Evangelio, Señor, nos haga sentir perdonados y tu Evangelio, Señor, nos lleve a tu servicio. En el nombre de Jesús, Dios mío, tu Espíritu Santo habla en nuestras mentes y corazones para poder entender y poder comprender las razones de nuestra fe, Señor, para poder dar razón de nuestra fe. Bendice también los alimentos, Señor, que sean buenos y provechosos, Señor, para este día de frío, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Tomen su asiento. La última vez que estuvimos juntos habíamos dejado por aquí. Entendemos que el fin del Evangelio es la vuelta del servicio. Habíamos desechado el servicio a Dios cuando Adán desechó el someterse a Dios y querer vivir su vida de acuerdo a su parecer, a lo que le parecía bien o lo que le parecía mal. Entonces Dios lo saca de su servicio, lo saca del huerto, le advierte que le iba a ser duro vivir en una tierra que le iba a producir espinos y le iba a ser hostil, pero Adán quería ser como Dios. Satanás le había sembrado esa semilla. Yo quiero decidir por mí mismo, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que me parece bien o mal, y bueno, eso es lo que hizo, y eso es lo que cada ser humano desde aquel momento está haciendo con su vida. O sea que independientemente de que uno esté bien o mal con su prójimo, está pésimo con su Dios. ¿No es cierto? Porque el ser humano, hay seres humanos que han hecho obras maravillosas, obras que han mejorado la calidad de vida de mucha gente, pero con relación a Dios han vivido la vida conforme a lo que a ellos les ha parecido bien o mal. Eso es maldad para Dios. No sé si hablamos de la maldad, pero la maldad aparece por allá, uno empieza a buscar qué es maldad y recorre la Biblia cada vez más atrás, llega a un pasaje de Isaías que dice: vos eras hermoso, te vestías con piedras preciosas y caminabas en el huerto de Dios. Vos eras sabio, ¿no? Vos eras hermoso hasta que se halló en ti maldad. Maldad la describe el mismo pasaje cuando dice que él quiso hacer con su vida lo que Dios no le había dicho que haga con su vida. Entonces, eso es maldad.
Maldad es procurar hacer con nuestras vidas lo que Dios no pretendió nunca que hiciéramos con nuestras vidas. Entonces, maldad es no hacer la voluntad de Dios. El ser humano vive en maldad porque vive haciendo con su vida lo que Dios no quiso que hiciera con su vida. Entonces, por más de que haga cosas aparentemente buenas para su prójimo, en relación con su Dios, está en maldad. Así que, aunque hay una persona aparentemente muy buena ahí afuera, en relación con su Dios está en maldad. Decíamos que la ley regía dos relaciones: la relación correcta con Dios y la relación correcta con el prójimo. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con nuestro prójimo y pudiéramos decir que tenemos una relación de amor con nuestro prójimo, pero vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que nos parece bien o mal, estamos en maldad. Y vamos al mismo infierno que van todos los demás. Porque no se puede decir que una persona es salva si una persona no lo tiene a Jesucristo no solamente como Salvador, sino como Señor. Si él no ha decidido servir a Dios, podríamos decir que todavía está en maldad. Así que esto es un ladrillo más en los cimientos, así podemos seguir avanzando, ¿verdad? Dice que la humanidad toda dejó el servicio a Dios en su necedad. O sea, Cristo es nuestra sabiduría porque nos sacó de esa necedad. Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero no es que el necio no sepa que hay Dios, ha decidido vivir como si Dios no existiera. Ha decidido gobernar su vida como si Dios no fuera Señor de todo y no le debiera servir. Entonces, como está escrito, dice Romanos 3, 10, 12, no hay justo ni aún uno. Por lo menos en ese mandamiento, en esa parte de la ley que rige nuestra relación con Dios. Porque la ley rige dos relaciones. Vamos repitiendo. Uno va entendiendo, ¿no? Mi relación correcta con Dios y mi relación correcta con mi prójimo. Mi relación correcta con Dios es una relación de amor. Y mi relación correcta con mi prójimo es una relación de amor. Si yo hago algo que no alcanza el estándar de amor para con mi Dios y para con mi prójimo, es pecado. Mi relación, el estándar de Dios es el amor, para con Él y para con el prójimo, ¿no? No hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué dice a una se hicieron inútiles? El problema es que Dios nos había hecho con un destino, con un propósito. Él apuntó el arco hacia un blanco y nosotros, a pesar que salimos hacia ese blanco, nos desviamos. Cambiamos el destino, el propósito que tenía Dios para nuestra vida. Dios nos había apuntado hacia cierta cosa, ¿no es cierto? Por eso dice la Escritura que este pecado es errar al blanco. Es Dios disparando ese arco y nosotros la flecha yendo hacia un destino y en cierto momento desviarnos de ese destino, ¿no es cierto? Hacer que la voluntad de Dios no se haga para con nosotros. Entonces, cuando nos desviamos, nos hicimos inútiles.
no cumplimos el propósito, no llegamos a destino. Todos nos hicimos inútiles para Dios. Es como haber sido creado como una hermosa y cristalina copa para ser llenada de Él y expresar lo que tiene adentro, y haberla llenado con mugre, y luego de llenarla con mugre, caerse y romperse en 1000 pedazos. A una nos hicimos inútiles. No solamente nos llenamos de otra cosa que no fuera Dios, sino que nos rompimos, nos hicimos inútiles. Y no solamente inútiles, porque cuando se nos cae una copa o un vaso, lo primero que decimos, cuidado. Nadie se acerque, porque esa copa puede ser peligrosa. Nos hicimos inútiles, nos ensuciamos y nos hicimos peligrosos. El mayor peligro que tiene la humanidad es el ser humano. Usted sale afuera de estas puertas y el mayor peligro que tiene viene de otro ser humano. Usted te cierra la casa con llave porque tiene miedo del peligro de otro ser humano. El ser humano es peligroso aún para aquel que dice amar. Como hablábamos la otra vuelta, es tan peligroso que puede pegarle 2 tiros y prender fuego a la persona que dijo que amaba con locura. Así es de peligroso. No solamente nos llenamos de mugre, no solamente nos rompimos, nos hicimos inútiles para el propósito de Dios, sino que nos convertimos en peligrosos. El hombre ahora tiene la capacidad de herir y de ofender. De herir a su prójimo y de ofender a Dios. Es muy peligroso. Muy peligroso. Ahora, ¿el ser humano es recuperable? No. No es recuperable. No es reparable. No es mejorable. Por eso el Evangelio ha venido a hacernos nuevas criaturas. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva vida en Jesús. Cristo es el primer ser de una nueva raza. Cristo es el primer ser de una nueva raza, no nacida de voluntad de varón ni de carne, nacida de Dios. Él es el primero de una nueva raza y nosotros somos en Él la nueva raza. Y en Él se cumple ese propósito que desvió Adán y todos sus descendientes. En Él se cumple el deseo de Dios, el contenerlo y expresarlo. Una raza con unas características maravillosas. Yo quiero que entienda que usted es una nueva criatura, una nueva raza, con una capacidad de Dios que no tiene ningún otro ser creado, que es la capacidad de contenerlo y expresarlo. Para contenerlo y expresarlo se tenían que dar ciertas condiciones, como ser parte de su naturaleza, como ser Él hacerse parte de nuestra naturaleza, ser naturalmente compatibles. Jesucristo se hace hombre, pero nos comunica de su naturaleza divina. Entonces somos naturalmente compatibles y somos familiares directos. Porque Él asume nuestra raza y nos comunica su naturaleza.
Y somos familia ahora. Tan familia que somos inseparables. Tan inseparable como el agua y el té, como el agua y el café. Inseparable. Somos uno con Él en el Espíritu. Uno. Inseparable. Donde esté Cristo desde el momento de la cruz en adelante, van a estar sus discípulos, van a estar sus hermanos, van a estar sus seguidores. Ese deseo se cumple, ese deseo de Jesús se cumple en la cruz del Calvario, porque Dios nos pone en Él y nos resucita en Él, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Somos otra raza, otra naturaleza, otro tipo de vida. No nacido de la carne, nacido del Espíritu, nacido de Dios, con la capacidad de contenerlo y expresarlo, vivir a través de su naturaleza, amar a través de su naturaleza, ser justo a través de su naturaleza, perdiendo la capacidad de herir y de ofender. Eso es lo que trae el Evangelio a nuestras vidas. Si no somos nuevos, hay que revisar el Evangelio. Porque el Evangelio hace nuevas todas las cosas. Si usted ve, si usted nota que todavía tiene enojos, si todavía tiene pecados, si todavía tiene cosas que hieren y ofenden, usted tiene que revisar el Evangelio que cree, porque el Evangelio lo hace nuevo. Hablamos de un cambio de naturaleza, hablamos de que éramos una cosa y ahora somos otra totalmente distinta. Debiéramos ser totalmente distintos. Y bueno, para eso está este curso. Para analizar el Evangelio y analizarnos a nosotros mismos, porque Pablo dice, analicen si están en la fe. Se lo dice a los corintios, porque los corintios tienen pleitos, iras, contiendas, disensiones, disputas. Dicen, bueno, señores, debieran haber perdido la capacidad de ofenderse y de herirse. Analicen si están en la fe. Así que bueno, nos hicimos inútiles. Perdimos la capacidad de hacer lo bueno, porque lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y lo malo es no hacerla. Lo bueno es decidir hacer la voluntad de Dios. Lo malo, no hacerla. No necesita más cosas para saber lo que es bueno y lo que es malo. Usted hace la voluntad de Dios, está haciendo lo bueno. No hace la voluntad de Dios, está haciendo lo malo. Y ahora, ¿cómo hago para saber qué es voluntad de Dios y qué no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Primero tiene que tener una disposición a hacer lo bueno. Y después, cuando está dispuesto de corazón a hacer lo bueno, busque la Escritura. Porque la Escritura fue dejada para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Él considera bueno y lo que Él considera malo. Búsquela. Dios es bueno. Bueno, Jesús nuestra sabiduría. Porque Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Y la sabiduría es habernos sacado de esa necesidad, habernos vuelto al servicio, al haber dicho, haber ofrecido, haber venido a ofrecer nuevamente el reino que habíamos desechado. Había un reino y un servicio, y resulta que lo desechamos como raza en Adán, y ahora el reino de los cielos
se acerca. ¿Lo entienden? Quiero que hay cosas que van a ir cobrando sentido y es como que se van a ir prendiendo pequeñas luces y va a empezar a ver cosas. Y eso es maravilloso. Eso lo va a llenar de alegría. Bien, la vuelta al servicio. Hay que redefinir servicio, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de servicio que no es el concepto de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios? Porque Él quería hacernos un pueblo de reyes y de sacerdotes, como reyes que gobernaran en favor de su Dios y de su prójimo. Acuérdense las dos relaciones, ¿no? Y como sacerdotes que intercedieran en favor de su Dios y de su prójimo. Así que hacer la voluntad de Dios, estar al servicio de Dios, es gobernar en favor de Dios y de su prójimo, y es interceder en favor de Dios y de su prójimo. Esto nos haría reyes y sacerdotes. Bien, yo veo poco acá, siempre veo poco. ¿No? Ahí está. Redefinir servicio. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Recién estábamos hablando qué era justicia o injusticia, qué era bueno o qué era malo, ¿no? Para servir a la voluntad de Dios. Antes con nuestros miembros servíamos a la injusticia, a la iniquidad, a lo que era malo. Ahora sacamos de ahí nuestros miembros porque Dios proveyó una muerte, los sacamos y ¿qué hacemos? Pablo habla de nuestra humana debilidad porque él se proyecta a la primera pareja y dijo: la primera pareja fue engañada. Nosotros también podríamos llegar a ser engañados. No nos quedemos libres por la vida. Libre, tú me hiciste libre, ¿no? Libre para bailar, para saltar, No nos quedemos con eso. ¿Qué vamos a hacer con estos miembros? Decidamos a quién vamos a servir. Porque la libertad tiene que ver con decidir a quién vamos a servir. Si al pecado, tendremos como fin la muerte. Si a la justicia, tenemos como fin la santificación y la vida eterna. ¿No? Servíamos a una potestad cuando nuestros miembros estaban en esclavitud. Y ahora que hemos sido libertados, servimos en un nuevo reino. O sea, somos sacados de la potestad de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo para servir a su amado Hijo. Toda nuestra vida tiene que estar orientado al servicio. Y servicio tiene que ver con que todo lo que yo haga en mi vida lo glorifique. En mi trabajo, en el colegio, en la casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis vecinos, todo mi entorno tiene que ver a Cristo a través mío. Si no lo ve, no estoy sirviendo. Así es. Gracias, Jesús. Teníamos otro padre, ¿no? Jesucristo lo aclara bastante bien. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira,
mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hablándole a estas personas que supuestamente se acercaban a él como pretendiendo creerle, servirle, ¿no? Jesucristo le dice: ustedes no crean que son hijos de Dios, porque ustedes son hijos de otro. Porque si tienen los deseos del otro, lastimar, ofender, mentir, disputar, si tienen celos, iras, contiendas, disputas, disensiones, ¿no es cierto?, creen herejías y están entregados a los deseos de su carne, no pueden afirmar ustedes que son hijos de Dios, le dice Jesucristo. O sea, piensen, le dice, si hacen estas cosas, si me quieren matar a mí, que vengo de Dios, ¿ustedes creen que son hijos de Dios? Difícil, ¿no? Bien. Ahora, Jesús habló de la cruz, ¿no? Y tenemos que, o sea, hay muchas cosas en nuestra vida de creyente que hay que redefinirlas, como el servicio. Nosotros pensamos que el servicio tiene que ver con la guitarrita, la batería, el órgano, la consola de sonido, el micrófono, hablar, ¿no? Y no sé, cuando mejor hable y más hable, cuando mejor toque, cuando mejor cante, voy a estar sirviendo a Dios. No, este pueblo de labios me adora, ¿no es cierto? O sea, Israel tenía levitas que en un tiempo adoraban las 24 horas. Había turnos de horas, ¿no? Entraban cantores, cantaban. Salían esos, otros seguían cantando, y salían esos y otros seguían cantando, 24 horas al día. Y el pueblo vivía en su pecado y en su perversión. ¿Sirve de algo cantar 24 horas al día si seguís en tu pecado y en tu perversión? Si no sos capaz de amar al otro, si no sos capaz de extender tus manos para liberar al otro, para ayudar al otro, para sostener al otro, para bendecir al otro. No sirve de nada cantar. O sea, cuando Cristo venga con sus ángeles y diga, bueno, vengan, pasen, y diga, porque tuve hambre. Eso tiene que ver con el canto. Porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Tiene que ver con lo que hice con mi hermano. Servicio tiene que ver, son dos relaciones, ¿verdad? Como venimos diciendo desde el principio. Mi relación con mi hermano y mi relación con mi Dios. Una relación de amor. Y amor es servicio. Hay un viejo coro que él se va a acordar, no sé si vos, pero él se va a acordar, que amarle es servirle. Conocerle es amarle y amarle es servirle. Y servirle da alegría. En la vida del caminar, eso decía el coro. No corito, porque corito significa desnudo. Así que no cantábamos coritos, cantábamos coros. Conocerle es amarle. Amarle es servirle. ¿Y dónde está eso en la Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Amor, servicio. Amor, servicio. Servicio, amor al prójimo y a Dios. ¿Usted quiere saber qué hay en el banco de este mes que pasó? Junio pasó, ¿no? Junio. Pasó junio. ¿Qué se depositó en el banco de Dios en junio? Fíjese lo que hizo por su prójimo. Y ahí está
el debe o el haber. Fíjese en el mes anterior, y en el mes anterior, y en el mes anterior. Lo que haya hecho por su prójimo es lo que está anotado como recompensa. Lo demás no es servicio. No está anotado cuántas veces aplaudió en el culto. No está anotado, ¿eh? ¿Cuántas veces dijo aleluya? ¿Cuántas veces levantó la mano? Porque a veces nos formamos en seres que son individuos. Y Romanos 12 habla de tener una nueva mente, una mente corporativa, una mente que está constantemente pensando en el otro, sintiéndose parte del otro. Si yo vengo acá a buscar mi bendición, es una búsqueda egoísta. ¿Saben qué hacían? En el tiempo que se escribió Hebreos, 6 de cada 10 hermanos eran esclavos. O sea, eran personas que podían ser muchísimo más cultas que la persona que lo tenía esclavos. Porque el esclavo era una persona que había sido sacada de su tierra, enajenada de sus posesiones, y se vendía para poder pagar todo el aparato del ejército romano. ¿No es cierto? Entonces, la persona podía ser abogado, podía ser filósofo, podía ser médico como Lucas, ¿no es cierto? Y era vendido como esclavo a alguien que tenía, en muchos casos, mucha menos cultura que él. ¿No? Y ese te mandaba a vos. Y ese te trataba como un perro. Porque las personas eran vendidas como se vendían las gallinas. No hay una ley que legisle lo que hagas con tu gallina. Vos comprás tu gallina y lo que hagas con tu gallina es tu gallina, la compraste. Bueno, así era la legislación que había para los esclavos. O sea, no valían absolutamente nada. Vos lo comprabas, te pegabas un tiro ahí, no pasaba nada. Te decían, perdiste la plata. Eso te decían. O sea, ¿para qué lo compraste si lo vas a matar? Perdiste la plata. Lo hubieras vendido a otro, que lo hubiera sacado más provecho. ¿Cierto? Entonces, 6 de cada 10 sabían que no tenía futuro. 6 de cada 10 sabían que hoy lo podían matar, que hoy lo iban a tratar como tu gallina, que hoy no había ley que lo amparaba. Hoy le podían pegar, basurear, insultar, matar, y nadie iba a hacer nada por ellos. Entonces, cuando se reunían, eran horarios medios extraños, o sea, porque el esclavo trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, ¿no? Entonces, tenía que ser el horario de reunión antes que salga el sol o después que se ponga el sol. El problema es que después que se ponía el sol estaban destruidos, ¿no? Cansados, exprimidos. Entonces generalmente era antes que el sol saliera. Supongamos 4 de la mañana, unas velas, un lugar cualquiera, que no tenía por qué ser un salón. Se reunían los hermanos. 4 de cada 10 no tenían futuro. 4 de cada 10 no sabían si iban a salir vivos ese día. 4 de cada 10 sabían que no podían prosperar. No era que iban a ser prosperados y que todos sus sueños se iban a cumplir. No era que
venía Jesucristo y Dios va a cumplir tus sueños. Lo que pasaba era que no sabía si ese día iba a seguir vivo. Entonces se reunía con su hermano y era el único momento donde podía recibir un abrazo, el momento donde se podía sentir persona. Era tratado como persona en ese momento, ¿se imagina? En ese momento me trataban por mi nombre. En ese momento me hacían sentir importante, me hacían sentir de que me amaban. Entonces uno a otro se juramentaba y decía: jurame que hoy vas a ser fiel al Señor a pesar de lo que te pase. Y yo te voy a jurar a vos que a pesar que nos traten como nos traten y hagan con nosotros lo que nos hagan, vamos a seguir amando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir siendo el ejemplo de lo que puede hacer el mensaje con un pecador. Y oraban, y se abrazaban, y lloraban, y decían: yo te juro que hoy voy a ser fiel, que hoy voy a mostrar a Jesucristo, que hoy voy a amar a aquel que me lastime, que hoy voy a amar a aquel que considera que no soy un ser humano. Era un problema difícil el que estaban viviendo, la sociedad era difícil, la mentalidad era difícil, había una mentalidad mística, o sea, la gente pensaba esto: tenemos infinidad de dioses, uno que nos protege de la sequía, otro que nos da la fertilidad, otro que nos ayuda con los vientos, con los climas, con las lluvias, con los terremotos, con las enfermedades, ¿no es cierto? Y son dioses muy inestables, o sea, nosotros necesitamos rendirle pleitesía y necesitamos darle libaciones y darle sacrificios para que estén calmados, para que no nos pasen cosas terribles como enfermedades, como sequías, como muerte de nuestro ganado, como terremotos, como maremotos, como vientos, como tifones, ¿no es cierto? Necesitamos dar constantemente ofrendas a esos dioses inestables. Y vienen estos cristianos ateos que no creen en ninguno de nuestros dioses, solo en uno. Y empiezan a levantar la ira de nuestros dioses por su ateísmo. Y la vida de nuestros hijos, y la vida de nuestra esposa, de nuestro ganado, de nuestra familia, de nuestro presente y de nuestro futuro está en manos de estos cristianos que lo único que hacen es adorar a un tipo que dice que murió en una cruz y resucitó. Ateos que no se dan cuenta el daño que nos están haciendo. Con esa mentalidad o sea, todo el mundo que te mirara te iba a mirar mal. Acá no había, todos te miraban mal. No había distinciones. O sea, no ibas a poder decir: ay, no sé qué le pasó a Jairo, me miró mal. No, todos te miraban mal. Lo que te podía llegar a sorprender era si te miraba alguno bien. Entonces iba a la iglesia y había uno que te miraba y te sonreía. Y era el único momento, 4 de la mañana, antes de ir a trabajar durante todo el día, que podía recibir una expresión de amor. Y Juan dice: el que no ama es homicida y no conoce a Dios.
Por algo lo dice. ¿Ah? Y por eso digo que a veces nos convertimos en egoístas en nuestras reuniones. O sea, nosotros venimos tarde para no tener ningún tipo de relación con el otro y nos vamos temprano para no tener ningún tipo de relación con el otro. Escuchemos la palabra a ver si hay algo para nosotros y nos vamos con eso y se acabó la historia. Y ese día no se anotó nada en el libro de los cielos. ¿No serviste? Porque servir es sostener, ayudar, alentar, amar al otro. Ese es el fin de reunirnos. Más sabiendo que viene aquel día. Ese es el fin. Bueno, y nos desviamos. Hay que volver. Si no, vamos a terminar siendo una secta cualquiera, llena de egoísmo, que venimos a buscar un poquito de paz a la iglesia para nosotros. Y decir, no, viste que si uno no viene a la iglesia y se desenchufa un poco, te tenés que desenchufar, porque si no empezás la semana mal. ¿Viste? Necesitas un cable a tierra, cantás un poco, estás un poco con el barba, porque algunos hasta así hablan, estás un poco ahí en comunión, te sentís bien y empezás con todas las pilas la semana que viene. Egoísmo. Egoísmo. Santa María. Así que eso describe un poquito, por eso es necesario estudiar. Cuando tenga hermenéutica, les van a enseñar muchas cosas que luego van a poder usar, porque acá no le enseñan cosas que lo edifiquen, le van a dar herramientas para que usted busque en la Biblia cosas que lo edifiquen. ¿Entiende? Muy bien. Así que seguimos adelante porque yo no sé en qué rama ando. O sea, vieron que yo soy mono travieso. ¿Viste? Por ahí ando en otro árbol a veces, termino en otro árbol. Entonces, vamos a volver. La cruz. Jesús hablaba de la cruz y nosotros muchas veces no podemos entender qué dice cuando habla de la cruz, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la cruz y de la visión que tenía Jesús de la cruz, ¿no es cierto? Para poder entender las dimensiones del servicio que uno tiene que hacer a su Dios y a su prójimo, ¿no es cierto? La cruz era el centro de la vida de Jesús. La voluntad de Dios era el centro de la vida de Jesús. En Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al Señor servirás. El Espíritu Santo lo había llevado al desierto. Y Satanás se había encargado de tentarlo con sus necesidades físicas, con su posición, con su prosperidad, con sus dudas sobre la palabra escrita de Dios. Es como si dijera, tanto me refriegas en la casa, en la cara, lo que está escrito, veamos si se cumple lo que está escrito. O sea, Satanás me dice, si realmente se cumple lo que está escrito, subite al pináculo del templo y tírate, porque lo que está escrito dice, lo pone en duda la palabra de Dios. Y Jesús le dice, yo no voy a tentar a Dios. A mí no me interesa mucho si muero o no muero. Lo que me interesa es que Dios sea glorificado en ese trayecto, que vivo o que muero. ¿No es cierto?
lo tienta en sus necesidades físicas. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y lo hace pasar necesidad durante 40 días. 40 días ayunando. Tenía un hambre, imagínense, 40 días te comes el zapato. Y lo encontrás rico. Aunque esté sucio. Y está ahí, y Satanás le dice: ¿y si sos hijo de Dios? ¿Por qué no convertís las piedras en pan? Y Jesús le dice: yo no quiero comer, yo tengo hambre, no quiero comer, quiero hacer la voluntad de Dios. Y Dios me puso acá a ayunar. Quiero ayunar. No solo de pan vivirá la vida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que le está diciendo. O sea, tenemos que interpretar, porque si repetimos como loro, a veces no interpretamos. Necesitamos sentarnos y decir: Señor, ¿qué estás diciendo? ¿No? Para que sea significativo para mí. ¿No? Entonces, después lo tienta con su posición. Le dice: estás acá, veo que no tenés un peso. Vamos a hacer algo, vos me adorás y yo te doy todos los reinos de la tierra. Porque a mí se me dieron y al que quiera se los doy. Y Jesús dice: yo la verdad que no me interesa la plata. Como dicen algunos predicadores. Pero al revés, ¿no? No, la verdad que a mí no me interesa la plata, dice Jesucristo. Lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Yo quiero la voluntad de Dios. Yo quiero la voluntad de Dios. Tengo que sufrir en el intento, quiero la voluntad de Dios. Tengo que pasar hambre, quiero la voluntad de Dios. No tengo un peso, quiero la voluntad de Dios. No soy reconocido por nadie, quiero la voluntad de Dios. Porque él no tenía que pecar, y pecar era hacer lo que uno quería, hacer con tu vida lo que vos querés. Y Satanás lo tienta para que él haga con su vida lo que él quería hacer, diciendo: hermano, estás re flaco, necesitas comer, te hace falta, es una necesidad básica. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Dice Jesucristo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. La voluntad de Dios era también la razón de vivir de Jesús. Miren Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Miren, la actuó un poquito, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, que me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tentado con el cuidado de su vida, de sus sueños, de su voluntad, de sus deseos. ¿No? No, Señor, que no acontezca todo lo que decís que te va a pasar. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo que te van a matar? ¿Cómo que te van a lastimar? ¿Cómo que te van a herir? ¿Que te van a ofender? Señor. Eso no es bueno para vos. Sí, eso es bueno para mí, porque eso es la voluntad de Dios. O sea, para Cristo la cruz era la voluntad de Dios. Él amaba esa cruz, porque era lo que Dios quería que él hiciera en su vida. Y si tuviera que sufrir, en ese trayecto tenía que sufrir todo lo que iba a sufrir, estaba dispuesto a hacerlo porque amaba la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, porque algunos dicen: no, pero Dios es bueno, no es que ¿cómo Dios va a querer que yo sufra?
¿Ah? ¿Y por qué le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Porque Dios era malo? ¿Ah? ¿Por qué sufrió naufragio? ¿Por qué lo azotaron 3 veces con vara? ¿Por qué le dieron latigazos 40 menos 1? ¿Por qué pasó necesidad? ¿Por qué lo abandonaron todos en los últimos momentos de su vida? Todos me dejaron, dice Pablo. Es fuerte que todas las iglesias se desentiendan de vos y vos termines preso solo, pidiendo por favor a tu hijo amado que te traiga el capote porque tenés un frío. Y nadie tenía un capote para Pablo. Él había dado su vida por todos y ahora estaba solo. ¿Se quejaba? No. Si alguien lo hubiera querido sacar de la cárcel, si Satanás hubiera querido sacar de la cárcel a Pablo, no lo sacaba ni a palos, porque era el lugar donde Dios quería que esté. Él era un preso de Cristo. El final de la cadena de Pablo estaba en Cristo. No estaba encerrado porque Satanás era malo. ¿Vieron? Satanás me tentó. Me puso la zanjadilla y yo... El final de la cadena de Pablo era Jesucristo. Gracias, Jesús. Así que la cruz era muy amada por Jesús. Me fui, ¿no? Era su razón de vivir. La cruz, su elección diaria y su gozo. Juan 12, 27, 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. No sálvame de esta hora. Glorifícate en mí en esta hora. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Este es el fin de mi vida. Esa cruz es el fin de mi vida. Toda la vida esperé este momento porque yo entiendo que vivo por esa cruz. Y vivo para esa cruz. No quería satisfacer sueños, no quería el amor de su vida, la media naranja, los chicos. Él quería hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios lo quería solo, soltero, sin tener dónde reposar la cabeza, que todos los engañen, que lo lastimen, que lo abofeteen, que lo claven en la cruz y que lo maten, eso quería. Vamos entendiendo lo que es la cruz para Jesús. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hagamos un ejemplo. Usted tiene cierta plata para llegar a fin de mes, ¿no? Estamos como 16. Me queda, más o menos llego. Entonces va caminando por la iglesia con la seguridad de que más o menos llega y se cruza con alguien y Dios le dice en el oído: dale la plata a este. ¿No? Ni a gancho decía uno, ¿no? Entonces, claro, hay una vocecita que te habla, ¿no? Y te dice: vos la necesitas, vos tenés que llegar a fin de mes, vos
laburaste por esa plata. Vos y todos los argumentos habidos y por haber de todo lo que vos merecés, ese dinero que tenés en el bolsillo. Y Dios te sigue diciendo, dale tu plata a él. Y uno sigue, ¿no? Ahí, esa voz que te dice y vos le decís, sí, tenés razón, ¿no? Tenés razón. ¿Sí? Pero hay algo ahí adentro que te dice, dale. Y en algún momento te rendís. Y entonces, agarrás esa plata y decís, bueno, ¿y cómo se la doy? Anda al supermercado y comprá cosas para comer. Entonces vos vas al supermercado, agarrás las bolsas y vas para la casa del hermano. Y en ese trayecto algo pasa. En ese trayecto se cambia tu angustia en gozo. ¿Sí? A todo lo que le ha pasado esto, sabe que en ese trayecto todo ese cuestionamiento desaparece y aparece un gozo. El gozo de estar haciendo la voluntad de Dios y el gozo de estar sirviendo a mi hermano. Las dos relaciones cumplidas. Y si en ese momento alguien quisiera hacerte volver atrás, lo pateas. Porque por el gozo puesto delante de ti, menospreciaste lo propio y tomaste esa cruz. Así que vas y con una sonrisa le dejas las bolsas al hermano y lo abrazás y lo bendecís y te vas. Y te vas contento. Por el gozo puesto delante de vos. Cuando Jesucristo enfrenta la cruz, la enfrenta con gozo, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios y sabe porque está bendiciendo a su hermano. Las dos relaciones. Estoy amando a aquel que me manda y estoy amando a aquel quien yo sirvo. Porque amar es servir en las dos direcciones. Le está sirviendo, lo está sirviendo como si fuera mayor a vos, ¿no? Entonces, ese gozo, por ese gozo menospreció lo que vivió. La cruz también era su gozo. Lucas 1:10 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que eso se cumpla? No es que no haya un periodo de angustia, porque tuviste un periodo de angustia antes de entregar, ¿no? Antes de entregar vos agarraste y dijiste, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo llego? Tengo familia, tengo hijos, tengo la luz, tengo el gas, tengo 1000 cosas. ¿Cómo hago? ¿Ah? Hubo un momento de angustia, pero se supera porque uno quiere cumplir con la voluntad de Dios. Hay momentos que la voluntad de Dios es realmente difícil. Nadie que realmente haya decidido servir a Dios puede decirte que la voluntad de Dios es cumplir tus sueños. La voluntad de Dios es cumplir sus sueños. Él quiere cumplir sus sueños. Entonces tus sueños se relegan, ¿no? Eso se llama negarse a sí mismo en la Biblia. Yo tenía todo planeado. Tenía mi plata en el bolsillo, iba a pagar la luz, el gas, iba a comprar ciertas cosas, ¿no? Y ahora
me negué a todo lo mío para hacer la voluntad de Dios. Si no soy capaz de hacer eso, no soy digno de Él. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Van entendiendo el valor de la cruz? La cruz era la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida no siempre tiene que ver con cosas buenas. Puede ser que tengas que sufrir mucho, como esos hermanos que los trataban como un perro y que sabían que toda su vida iban a ser tratados como un perro y que la única esperanza que tenían era después de la muerte y esperaban allá. O sea, la vida, la mirada no estaba puesta en lo que Dios me pudiera dar acá, la mirada estaba puesta en lo que Dios me iba a dar allá. En Romanos 8 hay una declaración de Pablo que resume esto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice, ¿no? Y empieza a enumerar cosas que le pasaban a diario: persecución, hambre, muerte, espada, ¿no? Le pasaban a diario, eran esclavos, le pasaba a diario. Me pueden sacar la vida, me pueden sacar la libertad, me pueden sacar la salud, me pueden despojar de todos mis bienes. Lo que no me van a poder sacar es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me van a poder sacar lo que yo espero allá. Me podrán sacar todo lo de afuera, pero no me van a sacar lo que tengo grabado adentro. Eso significa Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Porque estamos expuestos a la muerte todos los días. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es mi potencia para vencer todas esas cosas. Porque en Él espero, porque en Él soy, porque Él es mi esperanza. Bien, seguimos. A ver, Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado a su hora. Pero después que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿No? Jesús vino acá sufriendo, porque se despojó a sí mismo. O sea, sufrió el despojo de ser como Dios, de su lugar, de todo lo que tenía. Se hace hombre, y después de hacerse hombre se hace siervo, y siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. Pero cuando dio a luz esa mujer, todo ese dolor se olvidó. Jesucristo buscaba que lleguemos a ser sus hermanos, que por medio de sus sacrificios lleguemos a ser sus hermanos. Hasta el momento de la cruz todos eran sus discípulos. Hasta el momento de la cruz todos eran sus discípulos. El día que habla con las mujeres, dice: ve y dile a mis hermanos. Supongo que con un gran gozo, porque había sufrido todo lo que había sufrido para que todos nosotros lleguemos a ser sus hermanos. Ve y dile a mis hermanos que voy delante de ellos. Qué maravilloso. Bueno, el servicio de Jesús. Lo único que imitaba Pablo, impedía que fuera imitado por los discípulos. El servicio de Jesús.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Si hay algo que hay que imitar de Jesús, no es su carácter, es su forma de servir a Dios. Pablo no imitaba el carácter de Dios, ni llamaba a imitar el carácter de Jesús. El carácter de Jesús no se imita porque sería una burda imitación. Él llamaba a imitar cómo Jesús actuó cuando tuvo que servir. Entonces, cuando Él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Tomen ejemplo de mí, porque yo estoy acá para darles el ejemplo. O sea, Pablo no es que se estaba agrandando. Al contrario, lo veían sufrir, lo veían en cárceles, lo veían dando lo que no tenía para predicar el Evangelio y para que se ganaran más almas. A los corintios no le cobraba un peso, salía a trabajar, y estas manos me han servido para sostenerme a mí y a los que conmigo estaban, dice Pablo. Nada, de nada os he despojado. O sea, él se podía poner como ejemplo y quería ser ejemplo. Buscaba ser ejemplo. Buscaba ser ejemplo de servicio, de entrega, de dedicación, de esfuerzo, de sufrir. Quería que lo vieran sufrir sirviendo a Dios y que tomaran el ejemplo de lo que Él estaba haciendo, porque así estaban imitando a Jesucristo, aquel que también sufrió por nosotros. ¿Cierto? Y el Señor dijo, si esto han hecho con el árbol bueno, ¿qué no harán con las ramas? ¿No? Así que lo único que es imitable de Jesús es su servicio, porque es algo que uno decide. Uno decide sufrir, uno decide darlo todo, uno decide entregarlo todo, uno decide, uno se sienta a ver la torre, la imagina en su mente y ve cuánto le va a costar, ¿no? Y una vez que ve cuánto le va a costar, decide, ¿pongo todo lo que tengo en esto o no? Entonces Pablo dice, decidan servir como Jesús. Porque si fuera imitar el carácter de Jesús, Pablo diría, yo imito a Jesús, pero Pablo dice, ya no yo, Cristo en mí. No se trata de imitar, se trata de ya no yo, para que Cristo se exprese en mí. No se trata de imitar lo bueno de Jesús, se trata de
ya no yo. Ya lo vamos a ver más adelante, porque eso también hay que desglosarlo para que lo entiendan, ¿no? Bien. Y seguimos con el servicio. ¿Cuándo vamos a salir del servicio? La demanda de Jesús para sus discípulos. El sufrimiento y el regocijo de la cruz. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse, tomar y seguir. Seguir el ejemplo de servicio de Jesucristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pablo en Filipenses 2, 17 y 18 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio del servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque para servirles tenga que sufrir y entregar mi vida en el sacrificio, me gozo y regocijo en ese servicio y sacrificio. Gócense y regocíjense conmigo en vuestro servicio y sacrificio. Sufrimiento y regocijo de la cruz. Todos los días uno decide: hoy voy a servir al Señor. Hoy en mi trabajo. Cuando alguien me pregunte: ¿dónde trabajas?, yo voy a responder: yo sirvo a Dios en tal lugar. Porque no existe eso de trabajo secular. Todo lo que hacemos le da gloria o deshonra al nombre de Jesucristo. ¿No? Todo lo que hacemos. Cuando vas al almacén, si saludaste, no saludaste, si miraste a los ojos, si diste la mano, si diste el cambio correcto, cuando hablas con tu vecino, cuando compartís con tus compañeros de trabajo, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu mujer o con tu esposo, todo glorifica o no el nombre de Jesús. Entonces no podés decir que hay un trabajo secular. No hay nada secular. Todo lo que hagas sirve o no sirve a Dios. Y todo eso se anota. Porque Dios no viene, Jesucristo no viene a juzgarnos, viene a traernos el galardón por lo que hagamos. Cuando habla de el buen samaritano, dice que este buen samaritano, que era Jesucristo, levanta a ese pobre que había sido engañado, golpeado y despojado, la raza humana, lo pone sobre su asno y lo lleva a la posada. Y le dice al posadero: cuídamelo. La posada de la iglesia. Cuídamelo. Y toma esto. Y si te falta, cuando yo vuelva, yo te lo voy a pagar. Ese lugar donde vamos a estar delante de Él y Él va a hacer las cuentas, para pagar lo que habremos hecho, lo que hagamos hecho por el otro, por el más débil, por el hermano, por el vecino. Todo aquello que sirvió de gloria a su nombre va a recibir una recompensa. Estamos sirviendo.
cómo caminamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo saludamos, cómo miramos, qué decimos, dónde nos paramos. Todo da gloria o no a Jesucristo. No hay nada secular. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida pensando de esta manera. No existe nada secular. Y levantarme a la mañana y decir, hoy voy a amar a mi esposa, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mis compañeros de trabajo, voy a ser de bendición a cualquiera que se me cruce, voy a ser de bendición a mi vecino. Y de esta manera voy a servir a Dios. Todos los días. Todos los días nos vamos a juramentar y decir, Señor, hoy quiero ser tu siervo. Hoy. La iglesia se entera de que los apóstoles son molidos a palos y se reúnen esos 3.000 que todavía no tenían la promesa y dicen, Señor, mira sus ofensas, porque contra tu Hijo se han levantado. Pero permítenos, concédenos, ayúdanos para que podamos hablar de vos y ser la expresión de tu Hijo ahí afuera. Que no nos amedrentemos, que tengamos la fuerza, la capacidad, la potencia para ser el ejemplo de lo que puede hacer el mensaje con un pecador. Y cayó el Espíritu Santo y todos salieron y todos daban testimonio de Jesús. Es necesario que sirvamos a Jesús, que entendamos lo que es la cruz, que en la cruz encontremos nuestro regocijo. Mi familia tiene que disfrutar a Cristo a través mío, siempre lo digo. Mis hijos tienen que disfrutar a Cristo. Si yo sigo como toda la vida gritándoles y sigo buscando pelearme con mi esposa y sigo buscando lastimarla, ¿no? Sacando cosas viejas y te acordás cuando vos eras esto y cuando vos eras aquello y lo que vos me dijiste y lo que vos habías hecho. ¿Cómo se va a salvar mi esposa? ¿Cómo se va a salvar mi hijo? Mi hijo va a volver de la escuela bíblica y va a decir, le voy a decir yo, hijo, ¿qué aprendiste hoy en la escuela bíblica? Él va a decir, aprendí lo que significa la palabra hipócrita. Hipócrita. Los primeros que disfrutan a Jesús son nuestra Jerusalén, nuestro entorno más cercano, ¿no? Luego nuestra Samaria, nuestro entorno un poco más alejado, el trabajo, los vecinos, los amigos, ¿no? Y luego todo aquel que se nos acerque, lo último de la tierra. Porque no todos somos llamados a ministrar lejos. Todos somos llamados a hacer luz en nuestro entorno, en nuestro círculo de influencia. Nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, nuestro último de la tierra. ¿No es cierto? La luz no es influenciada por las tinieblas. Las tinieblas son influenciadas por la luz. La luz no es corrida por las tinieblas. Las tinieblas son corridas por la luz. O sea, no importa si vos estás en medio de un montón de pecadores, ¿viste? Porque ahí el gente, está el hermano fulano de tal, lo vi sentado con una manga de vagos. Y bueno, o sea, ¿dónde vería sentado a Jesucristo? Debe que decir, ¿no es cierto? ¿Dónde cree que esté? ¿Donde necesitan médico o donde no necesitan médico? Sentate, metete en la casa del hermano que toma, de la persona que toma, de la persona que fuma, de la persona que usa la pollera más corta que tu cinturón.
¿no es cierto? Metete, buscala. Si no, ¿cuándo se va a salvar? Si lo único que usamos, hay una palabra de Jesucristo que dice: no le tiren las perlas a los cerdos, ¿no? Y en realidad, si yo estaba hablando del juicio con el hermano y está diciendo que con la vara con que miramos vamos a ser medidos ¿no es cierto? Y en un momento él dice: no le tiren las perlas a los cerdos, y a eso se malinterpretó toda la vida, ¿no es cierto? Lo que significa es que si yo nací de nuevo y tengo esta boca para bendecir, para alentar, para ayudar, para salvar, y la uso para juzgar, para señalar, para buscar defectos, entonces estoy tirando las perlas a los cerdos. Si Dios me dio esta boca, si Dios me dio este entendimiento, me dio este corazón y yo lo uso para maltratar al otro, yo estoy tirando las perlas a los cerdos. Bien. Falta todavía, ¿sí? 10. 9. No. Gracias, Jesús. Muy bien. Hasta acá tengo los power del servicio. Es un tema que se puede seguir tocando y seguir profundizando, escarbando, ¿no? Pero tenemos que tocar otros temas, y lo importante es que usted después vaya a su casa y escarbe y busque. Ahora sabe que no tiene que imitar el carácter de Jesús, por ejemplo, porque a veces se usa esa palabra: imítenme a mí como yo imito a Cristo, y pensamos que es imitar el carácter de Jesús. Pero cuando habla de Cristo, ahora está hablando del ministerio de Jesús, ¿cierto? Es como decir: imiten al maestro. No está hablando de la persona, está hablando del maestro, de su dedicación, de cómo viene temprano, de cómo corrige y entrega las cosas a tiempo, de cómo da la clase, de cómo prepara la clase. Está hablando del ministerio del maestro, ¿no es cierto? Entonces Pablo está hablando, cuando dice imiten a Cristo, o imítenme a mí como yo imito a Cristo, está hablando del ministerio de Jesús, de cómo se mueve en ese ministerio, qué es lo que hace en ese ministerio. ¿Ah? No está hablando de su carácter, de lo que Él es por naturaleza, porque Él es amor por naturaleza, y es bueno por naturaleza, y es justo por naturaleza, ¿no es cierto? Está hablando de imitar cómo se movía en su ministerio, ¿no? Bien, y vamos a dejar acá, así estamos un ratito más con los otros 3 aspectos. No vamos a ver los 3, vamos a empezar a ver uno más. ¿Les parece? Y pueden comer, que ahí yo les hablo y ustedes están mirando y dicen: no puedo tocar nada. Hacemos un recreo de 10 minutos. Ahí está, hacemos un recreo, ¿les parece? Pueden servirse. Vamos, levántense y ataquen. Recuerden anotar el nombre, sí, por si por ahí no alcanzan a sacar todas las fotos o a grabar. En YouTube tiene un canal que se llama Maestro Néstor Palavecino. ¿Sí? Palavecino. Va a estar su fotito y todo. Bueno, ahí tiene, se han subido varios videos, y está del lunes pasado, que lo que charlamos el lunes pasado, que fue el comienzo, la introducción y el comienzo, y bueno, va a estar este también, así que ahí puede buscar también. Pueden servirse así, coman. ¿Ya está lo del lunes pasado? Sí, sí, además. Subiste lo del No, tiliamos, no. ¿Cómo no?